El asedio de Ámida fue una invasión militar de la ciudad fronteriza fortificada romana de Ámida por parte del Imperio Sasánida. Este hecho tuvo lugar en el año 359, cuando el ejército sasánida, bajo el mando de Sapor, invadió las provincias orientales del Imperio Romano. Sapor quería aprovechar la ausencia del emperador romano Constancio II, el cual supervisaba los asuntos en la parte occidental del imperio. La ciudad cayó, pero la ganancia estratégica fue escasa. Amiano Marcelino, un oficial del ejército romano, proporcionó una vívida descripción del asedio en su obra. Amiano sirvió en el personal de Ursicinio, el maestro de caballos de Oriente, durante los acontecimientos del asedio. Cuando Sapor II tomó el control del imperio sasánida, trató de recuperar los territorios que había perdido su nación ante el imperio romano. Después de aplastar a los árabes en el sur, se trasladó al este para enfrentarse a las fuerzas nómadas, siendo las más destacadas los sionitas. Tras una prolongada lucha entre los años 353 al año 358, los sionitas se vieron obligados a firmar la paz, y su rey Grúmbates acompañó a Sapor en la guerra contra los romanos. En el año 358, los romanos no habían logrado disuadir a Sapor de atacar Mesopotamia, por lo que al año siguiente Sapor decidió invadirla. El emperador Constancio dudaba cada vez más de la lealtad del general Ursicino. Como resultado, no le dio el mando de las fuerzas romanas de Oriente, sino que se lo dio a Saviano. Ursicino sirvió como maestro de caballería, mientras que su rival ostentaba el cargo de maestro de infantería de Oriente. A medida que se desarrollaron los acontecimientos, Ursicino se convirtió en el comandante general de facto de los ejércitos de Mesopotamia y Osroene, mientras que Sabiniano continuó como comandante del ejército de campaña del este. A medida que se difundió la noticia de la invasión persa, la población civil de la región comenzó a entrar en pánico. Se enviaron de inmediato mensajeros a Casiano, general de Mesopotamia, y a Eufronio, entonces gobernador de la provincia, con órdenes de obligar a los campesinos a trasladarse con sus familias y todo su ganado a lugares seguros. Carras debía ser evacuada inmediatamente debido a la debilidad de sus fortificaciones, y todo el país debía ser incendiado para privar al enemigo de una fuente de forraje. El plan de Sapor era eludir las difíciles fortalezas como Nisibis y marchar directamente hacia Siria. El ejército real sasánida cruzó el Tigris y bloqueó o asaltó Zíngara. En respuesta, Ursicino ordenó a su oficial Eliano que enviara 5 legiones a Ámida. Los romanos querían utilizar la ciudad como base para atacar a los sasánidas si asediaban Nisibis o si decidían atacar sus líneas de comunicación y suministro para así avanzar hacia el oeste en dirección a Siria. Ursicino trasladó su cuartel general a Ámida y envió partidas de exploración. Los sasánidas marcharon repentinamente sobre la ciudad, donde su vanguardia casi capturó a Ursicino cuando salió con la caballería, queriendo asegurarse de que los puentes que cruzaban el Éufrates fueran derribados. Después de una prolongada lucha, la caballería de Ursicino fue conducida hacia el Tigris y unos pocos hombres lograron escapar con él. Cuando Sapor y el ejército principal se acercaron a la ciudad, los sasánidas se sintieron provocados a atacar la ciudad. Esto sucedió cuando el hijo de Grúmbates, mientras inspeccionaba las defensas de Ámida, fue asesinado con una flecha disparada desde la guarnición de la ciudad. Amiano describió cómo Grúmbates, indignado por la muerte de su hijo, exigió venganza de los romanos y comparó su muerte con la de Patroclo en Troya. Los sasánidas comenzaron el ataque con torres de asedio e intentaron tomar la ciudad rápidamente, pero en gran medida no tuvieron éxito. Según Amiano Marcelino, el propio rey, montado en un corcel y superando a los demás, cabalgaba por delante de todo el ejército, llevando, en lugar de una diadema, una imagen de oro de una cabeza de carnero engastada con piedras preciosas, distinguido por un gran séquito de hombres del más alto rango y de diversas naciones. Pero estaba claro que solo quería probar el efecto sobre los defensores de las murallas, ya que por consejo de Antonino tenía prisa por ir a otra parte. El gobernante descrito por Amiano Marcelino, que no se nombra específicamente como Sapor, podría ser alternativamente el gobernante de Kidarita Peros.
En particular, el tocado tradicional de Sapur era una corona almenada y era muy diferente a la descrita por Amiano Marcelino. El tocado con cuerno de carnero correspondería más al de Perós, como se ve en muchas de sus monedas en el estilo sasánida. Amiano Marcelino también menciona que el rey, a quien supone que era Sapor, era llamado Sanchan o Pirosen por los persas, lo que en realidad podría referirse a Chanchan Perós, el gobernante de las tribus hunas orientales. Amiano Marcelino continúa con el relato de cómo llegó a la seguridad de la ciudad justo cuando los sasánidas descendían sobre ella. Yo mismo, habiendo tomado una dirección distinta a la de mis compañeros, estaba mirando a mi alrededor para ver qué hacer, cuando Bereniano, uno de los guardias, se acercó con una flecha en el muslo y mientras, a petición ferviente de mi colega, trataba de sacarla, al encontrarme rodeado por todos lados y por los persas que avanzaban, compensé el retraso con una velocidad vertiginosa y apunté a la ciudad, que desde el punto donde fuimos atacados se encontraba en una posición más alta y solo se podía llegar a ella por una única subida muy estrecha. Y esta se hacía aún más estrecha por los molinos que se habían construido en los acantilados con el fin de hacer los caminos. Allí, mezclados con los persas, que con el mismo esfuerzo que nosotros corrían hacia las tierras más altas, permanecimos inmóviles hasta el amanecer del día siguiente, tan apiñados que los cuerpos de los muertos, mantenidos en pie por la multitud, no podían encontrar espacio para caer, y frente a mí, un soldado con la cabeza cortada en dos y partida en mitades iguales por un poderoso golpe de espada, estaba tan presionado por todos lados que permanecía erguido como un tocón. El asedio duró 73 días. Sapor intentó capturar la ciudad varias veces, pero fracasó en todas las ocasiones. Al principio del asedio, una compañía de 70 arqueros de infantería persas élite, con la ayuda de un renegado romano, logró entrar en una torre en el lado sur de la ciudad, la cual estaba situada en la orilla del Tigris. Los arqueros dispararon con precisión hacia el interior de la ciudad en coordinación con el asalto general de Sapor en las afueras de la misma. Los romanos recuperaron la torre. Cuando los arqueros se quedaron sin flechas, los mataron. Al mismo tiempo, la guarnición rechazó los repetidos asaltos a las murallas y muchas de las torres de asedio persas fueron incendiadas. Durante el asedio, estalló una plaga, pero terminaría 10 días después con una ligera lluvia. Durante el asedio, se utilizaron fuerzas de caballería, con la caballería albanesa estacionada al norte de la ciudad, los sacas de Sacastán al oeste, los ionitas al este y Sapor junto con su escolta real al sur. Se emplearon elefantes de guerra al oeste de la ciudad. Se dice que los romanos contrarrestaron a los elefantes arrojando fuego sobre sus pieles. Amiano menciona los asaltos de Sapor y sus fuerzas de caballería contra las puertas, señalando lo cerca que estaba el rey de los defensores. En un momento dado, 2 legiones galas estacionadas en la ciudad, deseosas de demostrar su valor en la lucha y enfurecidas por la visión de los prisioneros romanos que eran llevados al campamento enemigo por los invasores persas que estaban devastando el país, persuadieron a sus comandantes para que se les permitiera llevar a cabo un ataque nocturno al campamento persa. Aunque un ligero ruido advirtió a los persas a tiempo, los galos infligieron grandes bajas antes de retirarse en buen orden de batalla hacia dentro de las murallas. Posteriormente, aunque todas sus torres fueron destruidas por el empleo de los escorpiones romanos, los persas pudieron erigir montículos de tierra contra las murallas, a lo que los romanos respondieron construyendo montículos más altos dentro del perímetro de la ciudad, desde los cuales apuntar sus proyectiles contra los persas que se encontraban en montículos inferiores fuera posible. Finalmente, una de las torres improvisadas de los romanos se derrumbó bajo los repetidos impactos de las máquinas de proyectiles persas. De este modo, los persas pudieron extender sus montículos hasta las murallas y escalar las almenas de la ciudad. El ejército de Sapor hizo su demorada entrada en la fortaleza, cuya obstinación fue castigada con una masacre promiscua. El conde Eliano, que había dirigido la defensa, y todos sus oficiales principales que sobrevivieron, fueron sometidos a la crucifixión. Tras la toma de la ciudad, la mayoría de los dirigentes romanos fueron ejecutados, la ciudad fue saqueada, las zonas residenciales destruidas y la población fue deportada
hacia Persia. Cuando llegó el otoño, los persas no pudieron avanzar más. Aparte de haber pasado la temporada de campaña en la reducción de una sola ciudad, Sapor había perdido hasta 30.000 efectivos en el asedio y sus aliados del este lo abandonaron debido a las grandes bajas. Al año siguiente, Sapor renovó su invasión y capturó las fortalezas fronterizas de Besatbe y Zíngara, matando y capturando a 5 legiones romanas enteras, pero nuevamente sufriendo grandes bajas. En la primavera del año siguiente, Constancio, que había pasado el invierno en Constantinopla reclutando sus fuerzas, finalmente llegó al este. La estrategia de Sapor era fortificar y mantener las fortalezas que había capturado y evitar una batalla campal. Constancio dirigió sus esfuerzos hacia la recuperación de Betsabe, pero se encontró con una resistencia inesperadamente fuerte, desviado de su propósito por la revuelta de Juliano que había surgido mientras tanto en la Galia. Constancio abandonó el asedio al acercarse el invierno y decidió dirigirse al oeste. Moriría poco después en Antioquía debido a una fiebre. Cuando Juliano subió al trono, Sapor deseó la paz. En el año 363, el emperador Juliano, al frente de un poderoso ejército, invadió Persia y avanzó hasta tomar Ctesifonte, pero a pesar de un buen comienzo de campaña, murió en batalla durante su retirada. Su sucesor Joviano firmó un tratado de paz por el cual los distritos del Tigris y Nisibis fueron cedidos a los persas y los romanos renunciaron al derecho de interferir en Armenia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.